¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido a Multimedia UNLAR. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un placer saludarlos. Lo mismo decimos, muchas gracias por su tiempo para con nosotros, Bacareza. Los números, subió el desempleo a 7,9 en el primer trimestre. La verdad es un número que sale de lo común. Cuéntenos usted, Bacareza, por favor. Bueno, y tiene que ver principalmente eso con el modelo económico que se viene llevando adelante, un modelo que está priorizando los recursos financieros o las ganancias financieras por encima de la economía real, o sea, por encima de la producción genuina, por encima del empleo, por encima de las exportaciones, y la economía está creciendo. La economía en términos generales está mostrando un desempeño de crecimiento que hacía varios años que no lo mostraba, pero este crecimiento tiene que ver estrictamente con el negocio financiero, ya ni siquiera ni con el agronegocio, con la minería, un poquito por ahí, un poco más con las expectativas que genera Vaca Muerta y el petróleo, pero bueno, si tenemos una economía que crece traccionada por los servicios financieros y la economía real comienza a crujir por encima de sus bases, todo lo que tiene que ver con el empleo en el sector público, los recortes en el sector público, a nivel nacional, provinciales, municipales, achican el gasto, ¿no? Podemos decir que lo positivo es que achican el gasto, pero por el otro lado, el empleo público despide gente, y eso está pasando en La Rioja también hoy. Sí. Y eso viene en general porque todos tratan de ajustar las cuentas públicas para poder pagar los gastos. Sí, totalmente. La industria no le está yendo bien, sabemos todos que la industria la está pasando muy mal. El comercio, el consumo, si el consumo cae, el comercio cae y los comercios despiden gente cuando no cierran. Y por último, el sector de la construcción, que es el cuarto motor. Si se cae la obra pública y se cae la obra privada, bueno, lo que se va a encontrar es que el sector de la construcción va a ser un sector expulsivo de personal y un sector que incluya. Esa es la mirada general que podemos hacer. Tenemos una economía que los motores generadores de empleo están totalmente apagados y lo que está habiendo es un crecimiento de la economía estadístico por el lado del sector financiero. Bien. Federico, ¿hay alguna provincia que se vea más afectada que otras en cuanto al desempleo en Argentina? Los golpea a todos porque las concentraciones demográficas son muy diferentes. Hay que verlo en materia de proporcionalidad o en materia neta. O sea, la más afectada podemos decir que es la provincia de Buenos Aires, sobre todo primer y segundo cordón del conurbano bonaerense, porque son los sectores que están más vinculados con la industria, el Gran Córdoba, el Gran Rosario. El Gran Córdoba, que es una poderosísima región industrial del país, sobre todo metalúrgico, metalmecánica, está viendo un nivel de expulsividad muy, muy grande del sector industrial. El Gran Rosario es otro, el Gran Mendoza en menor medida, pero todos los sectores vinculados, todas las grandes aglomeraciones urbanas vinculadas con la producción industrial y con el comercio son las que más están sufriendo, sobre todo las grandes aglomeraciones urbanas. Bien. Ahora, ¿se diferencian mucho los sueldos, por ejemplo, del sur del país, a diferencia de las provincias que estamos ubicadas en el noroeste? Digo, ¿hay diferencia en cuanto al sector, sobre todo privado, en los sueldos actualmente? Bueno, hay que tener no solamente en cuenta los sueldos, sino los precios de los bienes y de los servicios. Sí. El sur, sobre todo, en las regiones patagónicas, por ejemplo, como Neuquén o como Santa Cruz, más que nada donde está más concentrada la explotación minero-petrolera, Sí. Los sueldos son más altos, los sueldos son mucho más altos. Ahora lo que hay que tener en cuenta es que los precios también son más altos y que la población también, trabajando en esos lugares, es más escasa. Entonces, no es solamente una cuestión de los sueldos, sino también de los precios, del costo de vida de aquellos que viven en esas regiones, que es, podemos decir, la provincia de Neuquén, la provincia más cara del país. O sea, con un sueldo de Neuquén uno dice, bueno, sí, el sueldo de Neuquén está medido a nivel internacional, sí, bárbaro, pero
los precios también. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es cómo se da esa disparidad entre los sueldos en el sur y los del resto del país. Lo mismo pasa en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es una zona en la cual los sueldos son altos. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que esos sueldos altos también van con un costo de vida alto, porque mover insumos para producir a Tierra del Fuego, mover personal para producir en Tierra del Fuego y mover mercaderías para vender en Tierra del Fuego tiene un costo logístico muchísimo más alto. Claro. Ahora, ¿cómo se puede esperar o cómo se avisora el segundo cuatrimestre, Federico? Bueno, yo les voy a decir, les voy a dar mi lectura, ¿no? Como analista les voy a dar mi lectura. De acá a octubre viene todo más o menos tranquilito. O sea, no vamos a tener grandes sobresaltos. Recién para fin de año, por ahí el relevamiento de expectativa de mercado de la mayoría de las consultoras está marcando una variación del tipo de cambio alrededor de los 1.350 pesos, casi rozando la banda cambiaria de los 1.400, la banda por arriba, ¿no? Se estableció una banda de 1.200 de piso, 1.400 de máximo, estaría rozando la banda superior de los 1.400, lo que implica que va a haber un deslizamiento del tipo de cambio, lo que significa una suerte de evaluación después de octubre. No tendría que ser una devaluación muy grande, el 10-12%, pero sí va a haber un deslizamiento del tipo de cambio. ¿Qué nos podemos encontrar también? Bueno, que la economía, básicamente las reservas internacionales están creciendo en base a endeudamiento externo. Y ese endeudamiento, si llega a haber un corrimiento, una salida de los pesos que hoy están viniendo por carry trade hacia dólares, las reservas se van a esfumar rápidamente y nadie sabe si alguien más le va a prestar a una Argentina hiperendeudada como es la que tenemos hoy. Entonces, podemos decir, si usted me dice, ¿cuál es el panorama cambiario de acá a fin de año? Bueno, de acá a octubre podemos decir que tenemos un panorama bastante tranquilo. Sí. Más adelante veremos cómo salen las cosas. Por ahí el gobierno logra conseguir los dólares suficientes, que no vengan de las exportaciones, que vengan de otro lado, con alguna nueva medida como la que se hizo con esta suerte de perdón fiscal o cambiario en cierta medida, que la gente puede usar esos dólares que no tenía declarados de manera legal. Vamos a ver si alguna medida, si el ministro Caputo logra sacar, como ha venido logrando durante el último año, sacar algún nuevo conejo de la galera después de octubre. Ahora, hasta el momento, hablando justamente de esto, del blanqueamiento de estos dólares del colchón, como se les ha llamado, para el gobierno, según tu perspectiva, Federico, ¿no ha tenido resultado positivo? No lo sabemos todavía porque esto fue hace un mes. Entonces recién deberíamos esperar por lo menos 15, 20 días más para que se den los primeros resultados, sobre todo para lo que tiene que ver con los depósitos de caja de ahorro en dólares. Bien. A ver qué sucedió. Pero todavía el Banco Central no dio los números de esto. Entonces no podemos, porque fue hace muy poquito, hace menos de un mes prácticamente. Así que bueno, todos están mirando a ver si se sale del colchón a la caja de ahorro. Pero va a haber que esperar un poquito más para tener los resultados. Crucemos los dedos que sí, o sea, todo el mundo va a querer que sí, que eso funcione, porque tampoco hay muchas balas más en la cartuchera. Federico, te agradecemos mucho el contacto, muchas gracias. Toda la información va a estar, por supuesto, en nuestras redes, también en nuestra página central, multimediounlar.ar.